une la enseñanza de un tema que es muy difícil de tratar. Tenemos que tratarlo con mucho tacto porque es relacionado con el sexo, pero no entre los adultos, ¿verdad? Que bueno, va encaminado al sexo de los adultos, pero más bien es con los niños. Porque en este tiempo realmente tenemos mucho problema con la educación de los hijos, la educación que le están dando en las escuelas. Y es muy importante que nosotros estemos adelante de lo que le están enseñando a los hijos. Y seguro que algunos pues ya tenemos hijos mayores, o algunos todavía no tienen hijos que están aquí, pero llegará el momento en que tendrán que atender a esto, enfrentar a esto, porque es un peligro cuando nosotros, los padres, no enseñamos. Y seguramente nosotros somos el mejor ejemplo de ese peligro. Y yo hablo por mí, porque en mi juventud, en mi adolescencia, aprendí muchas cosas muy distorsionadas de lo que era el sexo, y ya cuando vine a mi matrimonio pues tuve que corregir muchas cosas que no eran lo que a mí me habían dicho, porque mucho de lo que me habían enseñado o que yo había conocido en la calle pues eran dichos, porque no había puesto en práctica. Sin embargo, había una distorsión. Y lo que está sucediendo en nuestros días en las escuelas con nuestros hijos es una distorsión de la palabra de Dios, de lo que enseña la Biblia. Y la verdad es que nunca es tarde para enseñar a nuestros hijos, para hablar con nuestros hijos, aunque algunos ya estén grandecitos, nunca es tarde para hablar con ellos, pero especialmente lo que nosotros queremos enseñar o traer es la confianza, porque muchos de nosotros no tenemos la confianza para hablar con nuestros hijos y dejamos que vayan aprendiendo pues solos. Y les digo porque yo soy consejero con algunos matrimonios que se van a casar, y por ejemplo cuando mi esposa y yo tenemos la plática de la sexualidad con los novios, les pedimos que si quieren hablar con sus papás para que les expliquen de qué se trata, y solamente una pareja me ha dicho que no, que lo hacen con sus papás. Todos lo han querido hacer con nosotros porque no hay esa confianza con los padres. Entonces hay una distorsión que lo que nosotros queremos enseñar, vamos a tener 2 o 3 reuniones, enseñanzas de este tipo. ¿Por qué las señoras? Nosotros lo podemos hacer, pero hay un tema. Cuando estábamos hablando de esto, mi esposa fue la que me empezó a decir: yo tengo una carga para enseñar a los padres por el tema de los hijos, los peligros que están teniendo en las escuelas, fuera de las escuelas, en las casas, con los parientes. Ustedes saben todo lo que lo que vemos, y es el riesgo en el que están nuestros hijos. ¿Por qué ellas? Y el Señor me mostraba que la verdad, o la mayoría de los hombres nos vamos al trabajo y estamos más tiempo en el trabajo que en casa, y las señoras son las que tienen más tiempo para estar con los hijos, y ellas tejen una relación de confianza muy natural. Y los hombres, cuando queremos enseñar a los hijos, les decimos: hey, ven porque te voy a enseñar, y a ver, siéntate y te voy a enseñar, y es como una escuela, y no es tan natural. Y lo que buscamos es que aprendan a hacerlo de una manera natural, pero no solamente las mujeres, también los hombres, que de manera natural busquemos el tiempo para hablar con nuestros hijos y estarles enseñando, porque nosotros los varones tenemos la responsabilidad de hacerlo. Pero hay una gran sabiduría en ellas. Las dos pues ya han formado hijos,
hijos que ya son adultos y tienen mucho que enseñarnos. Entonces vamos a aprender y vamos a recibir, y les invitamos a que sigan viniendo ustedes y traigan otras parejas, porque esto es muy importante. Y créanme que casi en ninguna iglesia enseñan esto, porque la enseñanza es bíblica. Lo que nosotros estamos haciendo es enseñanza bíblica, ¿ok? Bueno, les dejo en sus manos. No las vean muy feo porque las ponen nerviosas, pero bueno. Buenas noches. Bueno, sin más preámbulo, porque ya casi él predicó todo lo que íbamos a decir nosotras. Bueno, nosotros les vamos a compartir la sexualidad del niño. El tema principal es enfrentando las presiones sexuales, y vamos a ver la sexualidad del niño. Ya nos saludo, ya Chava ya le saludó y todo, ¿verdad? Ya vamos. Debemos de saber que la sexualidad es un tema natural e importante en el desarrollo de los niños, pero debemos enseñarlos con mucho tacto. Para hacerlo se requiere una aproximación cuidadosa y respetuosa, ya que los niños tienen que recibir información adecuada sobre su cuerpo, su sexualidad y sus relaciones, para que ellos puedan crecer de una comprensión saludable y verdadera de sí mismos y de los demás. Nosotros quisimos tocar este tema porque no todos recibimos una educación sexual sana y santa cuando éramos pequeños, y menos cuando éramos adolescentes. Sin una dirección correcta, muchos de nosotros aprendimos en la calle y con amigos una versión distorsionada de la sexualidad. Tal vez nadie nos enseñó que es un regalo de Dios para disfrutar en pareja, pero solo en el matrimonio. Llegamos al matrimonio con ideas premeditadas de una sexualidad mundana, que mal aprendimos con el paso del tiempo, aun cuando en algunos casos, si se nos enseñó de manera correcta, surge una pregunta: ¿por qué es tan fácil decidir ir por el camino de la inmoralidad? La respuesta es que este es asunto del corazón. En Mateo 15:19 dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. La inmoralidad es llamativa, promete mucho y nos seduce. ¿Cuál es el deber como padres de familia? Nuestro deber es instruir a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Y eso incluye la sexualidad. Como padres es nuestra responsabilidad. En Efesios 6:4 dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y qué mejor que seamos nosotros quienes los instruyamos en el tema de la sexualidad que Dios diseñó y encontramos en su palabra, ya sean niños o adolescentes. Y me supongo que todos tienen o niños o adolescentes, ¿verdad? Debemos de enseñarles conforme a la palabra de Dios, para que ellos glorifiquen a Dios
guardándose en pureza, glorificando a Dios en su vida. Nunca es tarde para enseñarles la palabra de Dios a nuestros hijos. Hay mucha inmoralidad en la juventud actualmente, debido a la mala información que están enseñando a nuestros hijos en las escuelas, que dicen, todo es permitido, porque tu cuerpo te pertenece y puedes hacer con él lo que tú quieras. Realmente el problema no es lo que se les enseña a nuestros hijos en las escuelas o en la calle. El problema somos los padres, porque no hemos tenido la dedicación para enseñarles. Y es por falta de comunicación e instrucción, porque a veces pensamos que es muy pronto para hablar de sexualidad, así que debemos equiparlos con la verdad de Dios para que puedan discernir la mentira del mundo. Debemos ser sabios para enseñar a hijos de diferentes edades. Si tenemos hijos de 7 años, de 13 años y de 17 años, debemos enseñarles por separado. Conocer y entender lo que Dios desea en cuanto a su pureza sexual, pero de acuerdo a su edad y género. Tenemos que proteger. ¿No se escucha? ¿Sí? ¿No? Tenemos que proteger a nuestros hijos y hijas de todos los argumentos del libertinaje que el mundo les está ofreciendo, despertando la lascivia en los niños y niñas de generación de transgresión al diseño de Dios. Es nuestro deber como padres el proteger a nuestros hijos de estos falsos argumentos que se levantan para dañar y desviar la verdad. Veamos qué nos dice la palabra en Génesis 1:27. Dice así: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Varón significa ser hombre en masculino, hembra, femenina, mujer. La palabra es muy clara, ¿verdad, hermano? Nos enseña que fuimos creados varón y hembra. Él es nuestro creador. Él diseñó el rol para cada uno. ¿Podríamos acaso pensar que dejó algo inconcluso? ¿A medias o que se equivocó? El mundo así lo hace ver. Que nuestros ojos, nuestra piel, tu cabello, etcétera, deberían ser de otro color o otra forma, o ser implantados en otra persona, animal o cosa, porque nosotros no estamos conformes como nos creó. Como padres, es nuestro deber el guiar a nuestros hijos en estos fundamentos de la palabra, que ellos entiendan y comprendan el diseño perfecto de Dios. Debemos explicarles que la palabra no cambia, no se modifica por las modas, hábitos o costumbres culturales y sociales. La palabra siempre es clara, perfecta, es fuente de vida. Dios no se equivoca, varón y hembra los creó. Aquí tenemos algunas recomendaciones a los padres. Cuando quieran hablar sobre el tema de la sexualidad a sus hijos. Número 1, anoten. Va a tener valoración de sí mismo y adquirirá seguridad.
Cuando un niño recibe una educación sexual correcta, desarrollará una comprensión y una vida sexual saludable. Esto le evitará muchos problemas de salud mental y física. Número 2, comunicación sana. La educación sexual va a ayudar a los niños a desenvolverse y a tener una comunicación sana y con respeto hacia los demás. Tercero, va a tener crecimiento saludable. La educación sexual les ayudará a los niños a tener un aprendizaje y un crecimiento saludable de su cuerpo y de su sexualidad. 4, prevenir abusos. La educación sexual nos puede ayudar a prevenir los abusos sexuales, porque los niños pueden aprender a reconocer y rechazar cualquier comportamiento inapropiado. Tenemos que instruirlos en todo eso porque en las escuelas es muy difícil, porque están muy vulnerables los niños, ¿verdad? Tenemos el compromiso de enseñar a los niños sobre la sexualidad de una manera bíblica. Aquí les sugiero algunas enseñanzas sobre la sexualidad. Número 1, empieza con Dios. El primer paso para responder cómo hablar con sus hijos sobre sexo es aceptar el respaldo de Dios en el tema. La sexualidad no es una invención del diablo. La sexualidad no es un invento del diablo, es más bien un regalo de Dios. Cada creyente tiene que entender que la sexualidad es santa y pura. Cada hijo de Dios tiene que experimentar su sexualidad para la gloria de Dios. Cuando la sexualidad es pervertida, se convierte en un pecado y es contraria a la voluntad de Dios. En el principio, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, la Biblia dice, Dios los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra. En Génesis 1:28. Adán y Eva no tenían otra forma de llenar la tierra, sino era experimentando su sexualidad. Dios selló la unión del hombre y la mujer, dándoles la libertad de experimentar su sexualidad y perpetuar la raza humana. En Génesis 4:1, Adán conoció sexualmente a su esposa Eva. La Biblia dice que Eva concibió y dio a luz a su primer hijo, Caín. Al ver esta bendición, Eva exclamaba: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Eva no atribuye su sexualidad a Satanás, sino a Dios, cuya ayuda tuvo un hijo. La sexualidad no es mala, es divina y Dios debe de ser el único que nos enseñe a experimentarla. La sexualidad es buena y no es vergonzosa. Cuando ejercemos una buena mayordomía sobre ella, después de crear Dios al hombre y a la mujer, en Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, he aquí era bueno, todo, en gran manera. Dios creó a Adán y a Eva y Dios los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos. Desde ese momento, Dios tenía un plan perfecto para la sexualidad de Adán y Eva.
Y ahí es donde Dios creó el matrimonio. Debido a los ataques que hay en el mundo, como padres en casa debemos enseñarles. Dicen, pero ¿cómo les enseño? Podemos ayudarnos de dibujos para los niños pequeños, libros de la creación de Dios, para reafirmar en ellos esta enseñanza. De varón y hembra los formó y creó todo lo que vemos hoy. Él creó a los animales y a cada uno tiene su especie. Dios no se equivocó. Hay que recalcar esto en los niños, reafirmar. Dios no se equivoca. Los varones son formados físicamente, son grandes, su cuerpo es distinto, son fuertes, con características distintivas. Las mujeres somos delicadas, tiernas, hermosas. Traigo una larga lista, frágiles. Los animales los formó con cualidades distintas, son muy diferentes a los seres humanos, ¿verdad? Y son según su especie. Nadie nace por equivocación en un lugar que no le pertenece. Y los argumentos del mundo están ahora diciendo que sí, ¿verdad? Debemos estar agradecidos y contentos con cada parte de nuestro cuerpo, tal como soy. Dios me hizo perfecto. A su imagen, Él me creó. Hay un ejemplo práctico para enseñarles a los niños y sería algo así. Los niños y las niñas deben crecer y desarrollarse con sus papás. Son iguales a ellos, varón y hembra. Las frutas se cultivan en el huerto. Las flores crecen en el campo. Los peces en el mar. Los animales en los corrales, en las granjas, con los de su misma especie. Cada uno tiene su diseño de Dios y un lugar para crecer. Abordar sobre el tema del sexo con los hijos debe de empezar antes que nosotros consideramos que tengan edad suficiente. Pero deben tener, primero, una base espiritual sólida. Es fundamental que ellos sepan que Dios lo hizo todo. Hemos dicho que la educación sexual es una educación que abre una serie de conversaciones entre el niño y los padres. Conversaciones durante las cuales los padres deben de ayudar al niño a conocer su cuerpo, su desarrollo y aprender a vivir con los que le rodean. Los padres no deben de tener miedo de usar la palabra sexo, porque la educación sexual también se llama educación para la vida o educación familiar. Los padres esperan que a su hijo crezca para hablarles de su sexualidad. Cuando sean grandes, ya no tendrán el valor de hacerlo. Y será de manera equivocada. En la mayoría de los casos, el niño se sorprenderá por una conversación así, ya que no ha sido parte de la relación padre e hijo desde la infancia. Cuanto antes comiencen las conversaciones, será más fácil la tarea de los padres. La educación sexual de los niños debe comenzar desde la infancia, por varias razones. Los padres deben introducir ciertos conceptos preliminares desde la infancia temprana. Si comprenden bien la definición de educación sexual que hemos expuesto, aquí entenderá por qué debe comenzar desde la infancia temprano. ¿Por qué debe de impartirse la educación sexual desde la infancia? Aquí tenemos 5 razones. Número 1,
porque la educación sexual no se trata solo de hablar de sexo o de vida sexual. La educación sexual es un proceso que contiene información importante para la vida del niño. No debemos esperar a que el niño crezca para lanzarnos a él e intentar inculcarles cosas que podría haber aprendido desde la infancia. Es más fácil educar a un niño que arreglar a un adulto. Desde la infancia, los padres deben de educar al niño y prepararlo para que experimente la sexualidad durante la pubertad y la adolescencia. Muchas veces se piensa que la educación sexual se empieza con la pubertad, pero no debe de ser así, sino inicia desde la primera infancia. Dios les dará la pauta a seguir cuando sea el momento, porque el niño debe identificar su género. Bueno, les voy a dar un ejemplo. Cuando uno de mis hijos tenía como unos 4 años, yo le enseñaba en las revistas para que él identificara si era niño o niña. Y él decía, este tiene y este no tiene. Y cada página en donde veía fotografías repetía de esa manera en cada imagen que veía. Entonces el niño fue identificando su género. Y yo le preguntaba a él, ¿y tú qué eres? ¿Tú tienes o no tienes? ¿Eres niño o eres niña? Él me decía, no, yo no soy niña, yo soy niño. Dios me dio esa estrategia para enseñarle y mi hijo es niño, es hombre, es un varón, gracias a Dios. Porque él se identificó con los varones. Número 2, porque el concepto de sexo o vida sexual y sus ramificaciones deben ser abordados como una continuación lógica de las diversas conversaciones que el padre ha tenido con el niño. Muchos padres que nunca han tenido ese tipo de conversaciones con sus hijos, a menudo actúan precipitadamente para evitar, por ejemplo, que su hija quede embarazada. Un niño que ha sido educado en la educación sexual, que ha desarrollado espacios de conversación con sus padres, estará mejor preparado para comportarse de manera responsable y tendrá una continuación lógica de lo que han hablado a menudo desde la infancia. Esto hace que sea más fácil tanto para los padres como para el niño. El número 3, porque Dios ha preparado un entorno natural. Hay un espacio natural entre 2 o 3 y 5 años, durante el cual el niño tiene una gran curiosidad y hace muchas preguntas. Le sucede a todos los niños. La conversación debe de ser lo más natural posible sin hacer ningún esfuerzo con el niño. Lamentablemente muchos padres no suelen entender esto porque si el niño no está preguntando, lo está preguntando muy ingenuamente, está abierto a la comprensión. El niño siempre va a estar a la comprensión. Y en esa etapa su curiosidad es muy aguda. Hace preguntas como, ¿qué es esto? ¿Por qué esta cosa se comporta de esta manera? ¿También va al baño? Porque el cuerpo de mi hermana, ¿por qué el cuerpo de mi hermana es diferente al mío? Estamos hablando de diferencias de género, ¿verdad? Y luego otra pregunta, ¿cómo entró el bebé a tu vientre? Hablando de una futura madre, no sé si se les ha pasado a las mamás. ¿Cómo va a salir el bebé? O sea, preguntas que en un momento dices, ay, Señor, dame sabiduría para contestar.
Todas estas preguntas son una buena oportunidad para iniciar conversaciones con el niño. Hay que aprovechar ese tiempo. Por lo tanto, el padre o la madre tiene que aprovechar ese espacio para introducir en educación a propósito para orientar al niño. Tenga en cuenta que todos estos se harán de acuerdo con la edad del niño y los padres deben estar preparados para responder cualquier pregunta. No regañe, no abofetee al niño por hacer preguntas embarazosas. Al contrario, la respuesta sincera del padre dará una oportunidad para que el niño haga preguntas en el futuro. De lo contrario, el niño se encuentra con que ha sido severamente reprendido por sus preguntas. Simplemente perjudicará la capacidad de atracción de las conversaciones que estaba desarrollando con el padre. Esto será difícil recuperar, Punto 4. Cuanto antes empiecen las conversaciones con los padres, más fácil será. Será mucho más fácil para un padre que inicie conversaciones sinceras desde la primera infancia. Continuar el crecimiento del niño desarrollará cada vez más temas más nuevos. Por ejemplo, cuando el niño llega a la pubertad, el padre podrá hablar de cambios corporales que se producen durante este periodo antes de que ocurran. De hecho, para una niña, cada uno de los cambios que ocurren en su cuerpo ya estará advertida que sucederá, que incluso la menstruación será esperada por la niña. Pero el niño que no ha sido educado irá de sorpresa en sorpresa. Para un padre que no ha practicado tener este tipo de conversaciones a tiempo, iniciarlas bruscamente cuando sea necesario parecerá un gran obstáculo a superar. Número 5. Comenzar esta conversación desde la infancia beneficia tanto a los padres como a los hijos. Comenzar la educación sexual desde la infancia temprana no solo llevará el niño para esta iniciación, sino también prepara al padre para esta gran tarea. El niño se prepara gradualmente para descubrir la vida, conocerse a sí mismo, valorar su cuerpo, no exponer su desnudez, vigilar su interacción con los que le rodean. Esta educación no solo educa al niño, sino también al padre, porque éste aprenderá y se informará antes de hablar con su hijo. Hay que documentarse, Y también descubrirá quién es realmente su hijo. El padre entenderá que el niño, incluso cuando es pequeño, piensa y puede razonar con su padre. Después de cada conversación irá a la escuela y a los amigos y volverá con otras preguntas diferentes, obviamente. Comentará que no ha hablado con sus amigos sobre las cosas que ha aprendido y cómo las ha comparado con la vida de los demás. Será todo un aprendizaje tanto para el niño como para el padre. Es un privilegio para un padre participar en este tipo de conversación con su hijo. Estas discusiones crearán un lugar de confianza que hará que el niño sea cada vez más abierto con sus padres. Siempre los niños, al regresar de la escuela, tienen muchas cosas que platicar. Quieren contarles a su papá y mamá cómo fue su día, qué dijo el niño, el maestro, lo que dijeron sus amigos, sus reacciones, comportamientos en comparación con lo que aprendió en casa. Muchas veces la mamá no está disponible y es porque trabaja fuera de casa. Ella regresa con la familia muy cansada
y no está lista para escuchar y puede incluso creer que el niño está molestando. Pero lo que anhela el niño es platicar. ¿Cómo fue su día en la escuela? Y muchas veces son ignorados y no están ninguno de los padres en casa. Entonces el niño entenderá rápidamente que no vale la pena seguir molestando y su atención se centrará en los juguetes o celular o iPad o otras cosas. No descuidemos el trabajo de una madre. Ser madre es un trabajo que requiere tiempo y energía, especialmente cuando los niños son pequeños. Otro ejemplo para recalcar en los niños que Dios no se equivoca podría ser esto. Dios formó al caballo, se equivocó y le puso costumbres de un ratón. ¿Cómo va a ser el caballo para entrar en los pequeños orificios? ¿Cómo va a ser para esconderse en los rincones? Hacer que el niño analice lo contrario a lo que el mundo les dice, ¿verdad? Que pueden elegir y cambiar. ¿Cómo montaríamos a un ratón para ir de paseo por el campo, cabalgar y brincar cercas? Son ejemplos simples que a los niños los hará pensar y derrumbar lo que afuera les inculcan. Es muy importante que nuestros hijos se sientan amados, cuidados. Nunca debemos hacer bromas o burlas en la familia por su aspecto. Padres, cuidemos mucho el burlarnos. Al niño que tiene orejas grandes le dicen Dumbo. Al chaparro tachuela, ¿sí? O el trompas, o el avión. Esos no son juegos de un padre con un hijo. Dañan su autoestima. O padres que expresan, yo quería niña o yo quería niño, según sea. Y crecen los hijos escuchando a que sus padres querían lo contrario. ¿Saben qué pasará? Que los hijos buscarán agradar a los padres y adquieren hábitos y costumbres que no son correctas. No caigas en este error. Baja su autoestima y le haces pensar que Dios se equivocó. Él buscará verse o sentirse diferente para sentirse cómodo cambiando su diseño. Analiza lo que el mundo les ofrece, lo que los está invitando a hacer hoy en día. Es de suma importancia la comunicación diaria. Diaria, mi hermano. Cada que tu hijo regresa de la escuela, platica con él. ¿Qué fue lo que aprendió? ¿Qué temas le enseñaron? ¿Con qué y a qué jugó en la escuela? ¿Qué platicó con sus compañeros? ¿Cuál es su inquietud y sus dudas de ese día? Debemos como padres estar muy atentos, no descuidar a nuestros hijos. Para cualquier información errónea que él traiga, nosotros lo escuchemos y lo guiemos con la palabra. Orar para ser guiados por Dios de una manera práctica y simple, poderles exponer lo que dice la palabra, que ellos puedan entender con ejemplos, por decir como hace rato el de la creación, ¿verdad? O del caballo, que ellos puedan entender fácilmente. La mayoría de los padres no abordan el tema de la educación sexual con sus hijos por varias razones. La primera y más importante es la ignorancia. Esta ignorancia es doble. La primera es la de los padres que no saben que la educación sexual es parte de las necesidades del niño. Solo se preocupan por darles comida, ropa, entretenimiento, garantizar un buen rendimiento académico, etc. La segunda parte
es la de los padres que saben que es una necesidad real, pero no se dan cuenta de que su responsabilidad es su responsabilidad hacerlo. Al no haber recibido ellos mismos la tal educación, no saben que es parte de las conversaciones que pueden tener en familia. Ellos piensan que con la enseñanza que tienen en la escuela sobre la educación sexual es suficiente. La segunda razón es la vergüenza. Algunas mujeres nos han dicho que no lo hacen por vergüenza. Mandan a los niños con otras personas, amigos, la abuelita, el abuelito, para que ellos lo hagan. Les dan la responsabilidad a estas personas. La tercera razón es el miedo. Los padres tienen miedo de abordar este tema, juzgándose incapaces de lidiar con las posibles preguntas del niño. Cuando estudiamos estas tres razones, nos damos cuenta de que todo gira en torno a la ignorancia. La mayoría de los padres desconocen incluso el contenido del curso de la educación sexual que imparten en la escuela de su hijo. No revisan los libros. Es la voluntad de Dios que cada padre esté capacitado para educar adecuadamente a su hijo. Definimos la educación sexual en familia como una educación que abre una serie de conversaciones entre el niño y los padres para ayudar a los niños a conocer su cuerpo y desarrollo y aprender a interactuar con los que le rodean. Creamos un espacio donde los padres y los niños pueden hablar con franqueza. Esta educación prepara al niño para convertirse en una persona bien informada y capaz de caminar. Para ello, los padres deben conocer diferentes elementos o temas a tratar en estas conversaciones. Esto hará más fácil para los padres saber qué decirle al niño. Dar educación sexual no significa hablar exclusivamente de sexo. Pero cada padre debe entender que la educación sexual es un paquete lleno de información que el niño necesita recibir de sus padres, no de terceros, como les había dicho, ni de la calle, ni de la escuela, sino de sus propios padres. Es una responsabilidad que nosotros tenemos. Dar educación sexual bueno, esto ya lo digo. Eso es lo que teje un vínculo de confianza y profunda comunión entre el padre e hijo. Esta información le dará confianza y lo prepara para afrontar la vida. Las palabras de un padre o una madre son como el oro. El niño las recordará por el resto de su vida. Mi madre siempre me dijo, mi padre siempre me dijo. Esto nos hace entender que lo que un padre pone en el corazón del niño es una inversión de por vida. Son palabras simples, pero permanecen en el subconsciente del niño durante el resto de su vida. Es como un timón para guiarlo. Como progenitor, no debe descuidar su tarea como madre o padre. Es una tarea delicada y una tarea básica. Qué triste sería ser sorprendida una niña por los cambios de la pubertad, sin que los padres se tomen el tiempo para conversar con la niña antes de que le suceda. Esto me refiero a la menstruación. Estaba una familia en la sala, padres, hijos, abuelos, bueno, mucha gente. Entonces la niña se levantó. La niña estaba manchada.
Entonces, claro, obviamente llamó la atención. Y la mamá lo que le dice, vete a cambiar. ¿Pero qué pasa ahí? La madre no se interesó por ella, lo que le estaba sucediendo. Ella ignoraba todo eso. Y la niña, pues, claro, se asustó. Oye, ahí me levanto yo, ven hija, vamos acá, y ya le explico, es fuera de tiempo, ¿verdad? Pero la verdad, no sé si a algunos les ha pasado esto. Los padres son como un entrenador que introduce al niño en las realidades de la vida. Le ayudan a conocer su cuerpo, la responsabilidad que tiene sobre su cuerpo. Le enseñará cómo comportarse, cómo enfrentar ciertos desafíos en la vida. La ayudarán a entender que hay personas abusivas, que pueden abusar de su cuerpo y cómo pueden protegerse. Hay que advertirles, hay que enseñarles. Muchas veces los padres quieren hablar con sus hijos demasiado tarde. Y si no lo han hecho cuando estaban niños, ya cuando son adultos es más difícil porque no ha habido una relación padre e hijo desde la infancia. Derrumbando todo argumento falso. Isaías 5:20 dice lo siguiente: hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebidas. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Cuida que como padre no te estés amoldando a lo que dice este mundo, viéndolo todo como normal, llamándole es natural, es normal, eso le enseñan en la escuela. Caes en un error, debemos de guiarlos y esforzarnos por en ellos enseñarles el temor, el amor y la obediencia a Dios. La guía inicia desde casa. La vestimenta es muy importante para cada integrante de la familia. Papás, cuiden el pudor, tanto fuera como dentro de casa. Vemos a padres que se pasean por toda la casa en ropa interior y dicen, es normal, es mi día de descanso. O la mamá se pone ropa inadecuada para hacer la limpieza en casa, teniendo niños como espectadores. En ocasiones visten a los hijos con ropa que no es adecuada. Fomentan en ellos una vestimenta desde los hijos y los padres que no honran a Dios, falta de pudor. No se escuden con que estoy en mi casa, tengo calor. Busquen telas frescas de algodón, camisas, blusas, short de un largo y un escote prudente, inculcando a los niños que su cuerpo debe de ser guardado en santidad. Con pudor debe ser siempre su vestimenta. Como les he dicho que la educación de los niños debe comenzar desde la infancia, por varias razones. ¿Por qué debe impartirse esta educación desde la infancia? Porque la educación sexual no se trata de hablar de sexo o de vida sexual del niño. No debemos esperar que el niño crezca para lanzarnos a él e intentar inculcarle cosas que podía haber aprendido desde la infancia. Es más fácil educar al niño que arreglar a un adulto. La familia, un lugar adecuado para la educación sexual pura.
¿Por qué creemos que la familia es el lugar donde se debe de impartir la educación sexual al niño? Porque esa educación debe comenzar desde la primera infancia. Si la educación sexual debe darse en la primera infancia, una causa es segura. Ninguna escuela u otra institución vendrá a su casa a enseñarle a su hijo. Aquí damos un enfoque de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando Dios dio la ley a su pueblo, su ley debía ser transmitida de generación en generación por la familia, no principalmente en la iglesia o en la escuela. Era en la familia donde debíamos transmitir la noción de Dios al niño y hacerle saber la voluntad de Dios para su vida. Veamos en Deuteronomio 6:9, dice: estas palabras yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Las atarás con una señal, como una señal en tu mano, y serán por insignias entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y de tus puertas. Los principios que encontramos en este versículo, en este texto, dice, las enseñarás. Dios les dijo claramente que tenían la responsabilidad de enseñar su palabra a sus hijos. Hablarás. También tenía la responsabilidad de hablar en todo tiempo con sus hijos. Dice, en su casa, en el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Eso es precisamente en todo tiempo. Las atarás. También deberían de atar las palabras, es decir, ponerlos en todos los lugares visibles que ellos tuvieran para siempre las estuvieran recordando. Yo en la casa acostumbro a poner versículos, yo los escribo en el baño, en una recámara o así. Entonces es bueno y así se enseñan a leer también, ¿verdad? Es un tip. Me tocó crecer al lado de una familia que tenía 3 hijos. Marisela era la mayor, Carlos, el del medio, y la menor Eli. Era una familia cristiana. Asistía regularmente a la iglesia. La mamá comentaba que la ropa, los zapatos, los accesorios, los juguetes los usarían los 3 por igual. Ella no gastaría dinero, al fin que los niños no conocen. Solo se llevaban 1 año de diferencia entre los niños. Los juegos los dirigía la mayor. Todos jugaban a ser artistas, con vestidos, con pelucas, con mascaras, se maquillaban. Todo parecía normal, solo eran juegos de niños. La familia se reían cuando los niños presentaban sus shows, maquillados, y hacían sus coreografías. Así crecieron. Pero ¿saben qué sucedió, mi hermano? Al paso de los tiempos, estos niños le llamaron a lo malo bueno. Los 2 niños más grandes cambiaron el diseño de Dios. La pequeña, a sus 13 años, tenía en sus brazos a un bebé. Una niña jugando a ser adulta. Recuerdo con mucha tristeza esta escena. Satanás siempre está al acecho. No descuides a tus hijos. La palabra nos dice en Eclesiastés 3, 1 y 2, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Todo tiene su tiempo. Hay padres que su niña de 4 o 5 años que va al kinder llega y le dice que ya tiene novio
que le gusta a un niño del kinder, incluso que le dio un beso. Ay, los papás sonríen. Ay, qué simpática, mira, qué tierna. Ya piensa en novios. Esto no es correcto. ¿Por qué un niño de esa edad o una niña pensaría en tener novio y dar un beso? ¿Qué están los padres permitiendo que esta pequeña vea o escuche? ¿Cuántos niños o niñas dicen, mi papá es mi novio, y le dan besos? Eso no es correcto, no es tierno. Tiene que haber una enseñanza y una guía. Podemos pensar, está entretenida la niña jugando, no se da cuenta, no oye nuestras pláticas. Te equivocas. Todo lo ven y todo lo escuchan los niños, aun cuando están en un rincón jugando. Traigo un ejemplo que nos tocó pasar una vez que estaba Santana dando una enseñanza. Y los hermanos tienen niños pequeños. Y estábamos estudiando Primera de Tesalonicenses 4:16, que dice, pues el Señor mismo vendrá con voz de trompeta. ¿Sí? Pasó una hora, estábamos en la enseñanza. Al terminar, pregunta Santana, ¿hay alguna duda? Todos los adultos nos quedamos callados. Pero el niño desde aquel rincón levantó la mano y dijo, yo con voz fuerte, yo tengo una duda. Quiero que me expliquen bien eso de que Dios vendrá con voz de trompeta. Todos nos sorprendimos y nos llenamos de gozo, que el niño estaba poniendo atención a la enseñanza, siendo que el niño estaba jugando, dibujando. Pero ¿qué pasa si es todo lo contrario en casa? Las pláticas y los actos que no son de bendición, que solo inquietan y perturban o dañan a los niños. ¿Qué podrían estar los hijos escuchando en casa muchas veces? Los niños escuchan palabras de amor, de respeto entre los integrantes de la familia o solo cosas que los perturban. Cuida de qué es lo que despierta en ellos esa curiosidad, esa inquietud que ni siquiera saben el significado. Y crecen y a su muy temprana edad buscarán novios y despertará el enemigo en ellos la curiosidad, el morbo, la falta de cuidado de los padres se verá reflejada, que no instruyeron en la palabra a los niños. ¿Cuántos adolescentes se convierten en padres? ¿Puedes tú en este momento imaginar a tu pequeño jugando a la paternidad? México ocupa el primer lugar de padres adolescentes, según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE se llama. El mundo les dice, ¿quieres que tu adolescente no se embarace y crezca sano, con libertades? No le prohíbas hacer nada, déjalo explorar, conocer su cuerpo, descubrir. Nada debe de ser un tabú para ellos, déjalos decidir. Yo escucho esto y pienso cuando mis niños, mis adultos ahora, mis jóvenes eran niños, eran adolescentes, los solíamos llevar a comprar una nieve y les decíamos, ¿qué sabor quieres? Recorrían todo el aparador y decían, no, de fresa, de limón, de chocolate. No se decidían. ¿Cómo pensar que un niño pueda decidir acerca de esos temas? Padres, mientras ustedes están distraídos, afanados, el enemigo acecha y atrapa a tus hijos, como el lobo acecha a la oveja, esperando el descuido del pastor, y llega y atrapa a la oveja y se la lleva entre los dientes. No descuiden a sus hijos. Contrario al mundo, Dios nos dice,
ama, guía, corrige, instruye en mi palabra. No dejes de orar por tus hijos. La mamá de estos 3 pequeños que les comentaba hace un momento, al principio lloraba con gran dolor y amargura y culpaba a Dios de que sus hijos se desviaran de su diseño. ¿Era culpa de Dios? Era culpa de ella por su descuido, su falta de amor y cuidado y de guía a los hijos. Ella se escudaba diciendo: es que desde pequeños los llevé a la iglesia, les di toda la libertad, confié en ellos. El ser humano siempre busca culpar a otro por sus faltas. No es solo llevarlos a la iglesia o a la escuela, es cuidar de ellos, mantenernos cercas, alertas. Nuestros hijos son frágiles, tenemos que cuidarlos. ¿Acaso piensas tú que tu hijo ya es lo suficientemente maduro y puede resistir las tentaciones? ¿Que no caerá? Mi hermano, con la madurez que hoy tenemos nosotros, nos equivocamos y caemos, ¿no? ¿Cómo pedirle a un niño que no se equivoque, que no caiga? Papás, es muy importante tu tiempo, tu instrucción, tu amor como padre. Los juegos con las niñas serán delicados para que no formes niñas toscas, rudas, agresivas. Mi padre me mostraba su amor mordiéndome los cachetes, los brazos, dándome palmadas toscas en la espalda. ¿Saben qué hacía yo para mostrar mi amor? No volteen a ver a Santana todo mordido. Porque eso fue lo que se me enseñó, era la forma de mostrar el amor. Mi padre no sabía estos principios, cómo guiar a las niñas con ternura. El padre tiene que cuidar mucho cómo trata a la niña, no mostrarle ni comentar que él quería un niño. Esto daña mucho, confunde a las niñas que buscarán agradar siempre a papá. Con los niños los juegos pueden ser más toscos. Los niños necesitan la figura paterna. Hay madres que no ponen atención en este punto y culpan al papá de no pasar tiempo con el niño. Por medio de juegos, la madre puede enseñarles, como nos decía hace rato Linda, ¿sí?, que él es niño y quién es niña, ¿sí?, cómo caminar, cómo sentarse al varón, los juegos, jugar a imitar a papá, no a mamá. Hay niños que los educan muy delicados y sus amigos los ofenden, se burlan de ellos, porque son niños de mami muy delicaditos, sensibles, con hábitos y expresiones no correctas para un varón. Los niños por naturaleza tienen que ser criados con un poco más de rudos, ¿verdad?, al jugar con ellos en sus hábitos. Traigo aquí otro ejemplo de don Fede, que tenía un negocio propio. Tenía un taller donde él reparaba carros, laminaba y pintaba carros. Tenía solo una hija y esa hija era muy inquieta, muy ágil con sus manos. Aprendió a laminar carros, a pintar, a desarmar carros. Para que no se sintiera incómoda, su papá optó por cortarle el cabello, ponerle una camisa vaquera, pantalones y botas, porque era su orgullo. Su niña estaba trabajando con él. Gracias a la misericordia de Dios se dieron cuenta los familiares de lo que estaba pasando y arreglaron esto. Un día que le entregaron en Navidad una muñeca a la niña y ella, en lugar de jugar, fue y la desarmó, jugando a pintarla y desarmarla como que fueran un carro. Se dieron cuenta del error. No estaban educando a una niña, estaban educando a un varón. El papá lloró. No sé si lloró porque perdió a su mejor chalán o porque entendió que se había equivocado.
Como padres debemos ser cuidadosos con lo que nuestros hijos ven en la televisión, en el iPad, en el celular. Ahí es la fuente de mayor información, pero no es información que les vaya a edificar. No porque vean que son caricaturas, que son buenas para ellos, debemos de dejar de vigilar. Ay, son caricaturas, las pueden ver. ¿Se han dado cuenta lo que hoy transmiten en las caricaturas? No pueden dejarlos a los niños viendo una caricatura sin la supervisión de un adulto. Ahí les muestran a los niños cosas que están en contra de la palabra, diciéndoles que son naturales, son sanas y es libertad. El enemigo quiere destruir a los niños, su inocencia, su pureza, quiere contaminarlos. Llega y de una manera sutil, en juegos y caricaturas, para que lo vean natural, que ellos cuestionen lo que en casa se les enseña. Por eso la importancia a diario de estar en amor, cultivando en ellos la palabra, para que den fruto. Cuidemos qué vemos nosotros en televisión. Este es un punto muy importante. Creemos que el niño está jugando en un rincón en la sala y la mamá está bien entretenida viendo las novelas o películas donde el trama es solo sexo, mentiras, traición, asesinatos, engaños, etcétera, ¿verdad? ¿Qué estamos como padres permitiendo que entre a tu casa? Les dicen, hijo, vete a jugar allá al rincón, llévate tus juguetes, mientras tú te pones a ver en la televisión cosas que no son prudentes. Y cada que ves que el niño se acerca, le cambias, le pausas. ¿Sabes qué estás enseñándole a tu hijo? A engañar, a disimular. Créeme que sin que te des cuenta, en muchas ocasiones él llega sigilosamente a ver lo que tú estás viendo y lo que estás escuchando. Tú le estás enseñando a mentir, a engañar, para cuando tú le preguntes ¿qué ves?, él cambie y diga nada. ¿Sí? Pero ¿cómo si papá lo hace y mamá en casa? Seamos diligentes en cuidar a nuestros hijos, su inocencia. En estos tiempos debemos de extremar cuidado en cómo estamos criándolos, ya que en los niños a muy temprana edad el morbo, la inquietud por descubrir, conocer, despertará en ellos si no somos cuidadosos de platicar, instruir de acuerdo a lo que la palabra nos dice. Podemos pensar cuántas falsas ideas de los compañeros les llegan, con cuántas familias con distintos hábitos y costumbres hay en la escuela. Nuestros hijos conviven a diario en la escuela con compañeros que son de familias con hábitos, costumbres del mundo. Date cuenta a lo que tu hijo se expone, a las luchas que tiene él a diario. Cada día se enfrentan a situaciones en las cuales cuestionan lo que en casa se le enseña. Y lo que sus compañeros les cuentan o hacen es desconocido para ellos, es inquietante, los desconcierta, los perturba e inquieta. Pero ¿qué pasa si tú como padre lo cubres con amor, lo guías, lo reafirmas a diario en los valores, en el amor, en la palabra, en la obediencia? ¿Fomentas la comunicación en tus hijos? Debemos conocer a sus amigos y todos los días, les reitero, todos los días la importancia de preguntarles ¿qué hiciste? ¿Qué aprendiste? Debemos de ganarnos su confianza para que ante cualquier duda corran a ti, para que les contestes, no con gritos ni regaños, sino con amor, con una forma clara, de acuerdo a su edad. Porque luego sacan los libros de preparatoria y empiezas a darles todo a unos niños de kinder, ¿verdad? Y el niño se queda y dice, mejor no le hubiera preguntado, no entendí, me quedé con más dudas. De acuerdo a su edad tenemos que hablarles.
los amigos, el mundo, los programas en la televisión, el iPad, el celular, les reitero nuevamente, incluso en cursos para padres que imparten allá afuera, ¿sí? Están sembrando en los niños todo lo contrario a lo que dice la palabra. Les dicen: toca, explora, siente. Es bueno y placentero, es normal para tu crecimiento. Padre sabio le dice: tu cuerpo es templo de Dios y eso no agrada a Dios. Dios nos dio a los padres la responsabilidad de guiar y educar, formar a los hijos. No se la dio al mundo ni al gobierno, que ellos solo van a sembrar en ellos falsos argumentos. Dios nos dejó la palabra como guía para poder educar a nuestros hijos. Yo concluyo con lo siguiente: la responsabilidad de guiar a los hijos es de los padres. ¿De quién es la responsabilidad? Tenemos que estar alertas ante todos los argumentos que el mundo les enseña, que están en contra de la palabra. No descuides a tus hijos. Como padres debemos de orar siempre por ellos, estar cerca de nuestros hijos y pedirle a Dios que nos guíe y dé sabiduría, con su espíritu nos dé discernimiento para saber en las situaciones que están nuestros hijos atravesando. Para con su palabra y amor derribes toda falsa enseñanza. Estar alerta a los amigos, a los juegos, a los programas. Pasar todo por un filtro, mi hermano. No los descuides. Mis hijos siempre me apodaban en casa hasta la fecha FBI Mom. ¿Sí? Cuando empezaron a decir así, me di a la tarea y de busqué y dije yo, ok, yo soy FBI Mom. Es la mamá que protege, defiende, investiga, previene, recopila datos y pruebas. Se acostumbraron a que entrara a su cuarto como FBI, hacía redadas, revisaba todo: libros, cuadernos, celulares, amigos, a dónde iban, qué hacían. Traté con mi esposo de cuidarles lo más que pudimos, de fomentarles la palabra, ¿sí? Cuidar su pureza de acuerdo a su edad. Cometimos muchos errores, mis hermanos, pero siempre oraba y le pedía a Dios que me dejara ser esa mamá FBI Mom que Él nos pide que seamos, para proteger y cuidar a nuestros hijos. Es importante la comunicación con nuestros hijos y cada parte del cuerpo llamarla por su nombre. No le pongas apodos a partes de su cuerpo, ni le hables en diminutivo. Cada parte tiene su nombre, ¿verdad? Enséñale a cuidar y proteger su cuerpo. Las reglas: nadie toca tu cuerpo, solo mamá y papá, mientras tú aprendes a bañarte, a ir al baño solo, ¿sí? Así como le inculcas no hablar con extraños, todas las reglas, también esto, inculcar ahora en estos tiempos. Platicando con una maestra me decía: Yadira, antes nosotros podíamos tener esa cercanía con los niños, hacíamos un lazo de cariño. Hoy ya no podemos por cómo está la situación de contaminada. Ya no puedo ni acercarme a ellos a abrocharles las cintas de sus zapatos. Antes le preguntábamos al niño: ¿qué profesión quieres tener cuando seas grande? Unos decían policía, astronauta, bailarina. Sí, hoy ya no podemos preguntarle, porque ellos tienen la libertad de elegir, decidir, descubrir y explorar. Y no estamos hablando de una profesión. Nuestros hijos son un lienzo en blanco en el cual podemos pintar un paisaje hermoso con la guía de la palabra. O elegir dejar ese lienzo en blanco para que otros decidan qué poner en él, contrario a la creación de Dios. ¿Qué estás haciendo tú con tu hijo, mi hermano? ¿Estás de veras pintando en ese lienzo la palabra? ¿Estás poniendo los fundamentos? ¿O somos indiferentes a lo que está pasando en el mundo?
los estás dejando, que el mundo les enseñe, que ellos pinten lo que quieran en el lienzo. Amén. Oremos, por favor. Padre bendito, mi Dios amado, te agradecemos, Señor, por la oportunidad que nos das de aprender, Señor, de estar alertas y cuidar a nuestros pequeños, instruirlos en tu palabra. Eres un Dios de amor, de paz, Señor. Te rogamos que nos des tu guía, Señor. Necesitamos de tu guía, de tu amor, para saber guiar y instruir a nuestros hijos. Guardarlos, Señor, de ese lobo que viene a arrastrarlos, Señor, y llevarlos y llamar a lo malo bueno, Padre. A cada uno de los padres que estamos aquí, danos tú esa guía, ese discernimiento en el Espíritu, Señor, para sembrar en nuestros hijos tu palabra, guiándolos con amor, Señor, y de acuerdo a su edad, Señor, hablar con cada uno de nuestros hijos y estar alertas a sus necesidades, a su instrucción, Señor. Danos de tu guía. Sin ti no podemos hacer nada, Padre. Fortalécenos, quítanos todo temor como padres. Guíanos, Padre mío. Amén. Ustedes son un matrimonio y los dos son uno. Y aunque no estén en casa los dos todo el tiempo, el que está ahí representa al otro, porque son uno. Sin embargo, hay una división en muchos matrimonios, especialmente en el sentido de la educación de los hijos. Y lo que nosotros estamos buscando con la guía de Dios es que todos ustedes entiendan que lo más importante para educar a un hijo es que ustedes estén unidos. Porque si ustedes no están unidos, los hijos van a tomar ventaja. Porque si uno es permisivo y el otro es muy firme, los hijos entienden, saben y siempre van a buscar al permisivo, porque él los deja hacer todo. Y esa división a ustedes les va a traer problema, porque entonces van a pensar, ¿por qué no me haces caso? ¿Quién soy yo? ¿Estoy pintado? ¿O estás pintada? Y hay una división. Pero ustedes tomaron la decisión, cuando se casaron, tomaron la decisión de estar unidos. Ese es el principio bíblico. Y cuando tienen un hijo, toman la decisión de formarlo y presentarlo delante de Dios. El día que ellos se vayan, que vayan con un firme propósito, una educación sana que ustedes les dieron, no que la aprendieron en la calle. Eso es lo que tenemos que estar cambiando. Ciertamente que muchos de nosotros venimos al cristianismo con muchos errores y necesitamos regresar a los principios bíblicos, porque ahí está una gran bendición como esposos y como padres. Nuestros hijos lo van a agradecer. Hoy en nuestros días, parte de toda esa desinformación y de esa división de los padres educando a sus hijos es que los hijos no se quieren casar. Ya no se quieren casar porque los ven a ustedes, nos ven a nosotros y dicen: yo no quiero vivir lo que mis padres están viviendo, mejor me junto y tengo hijos y cuando ya no funcione la cosa, ahí nos vemos. Piensen esto, lo que ustedes están haciendo es una inversión con sus hijos, por sus hijos, y es unidad. Amén.